Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 36, 36 en inglés. Ceri con Z de Ceri, ¿lo pilláis? Jaja, no. Vale, dicho esto, comenzamos con el nuevo podcast y vamos a hablar de la intro. En esta intro no tengo mucho que contar, pero bueno, como siempre me gusta aquí hablar un poquito de lo que es siendo mi vida y demás. Highlights de mi vida esta última semana. Claro, el último podcast lo subí el martes. No sé si lo comenté porque justo ese martes me compré un móvil. Lo hice, no sé si me lo compré antes o después de grabar el podcast. Y tampoco sé si lo comenté en el podcast, la verdad no me acuerdo por allá. Me compré un móvil doblable. En este caso, un segundo, aquí lo tengo, no os lo voy a enseñar en tal. Es un Xiaomi Mi Mix Flip. Un móvil de estos de tipo concha, ¿no? Que se abre y se cierra. De hecho, escuchad. ¿Habéis escuchado cómo se cierra? Eh, Como si fuera un móvil de tapa, no es como los que se abren del libro que tiene una pantalla por fuera y luego se abre y es una tablet, no, no. Es uno que se abre hacia arriba, por fuera tiene una pantalla y luego por dentro tiene una pantalla normal del móvil. O sea, tiene media pantalla fuera y una pantalla por dentro, en vez de una pantalla y luego otras dos. Creo que me he explicado bien, ¿no? Si no lo buscáis en Google. Y nada, yo siempre tuve la curiosidad de tener uno de estos. Obviamente no me quería comprar el primer Samsung, que vale, te lo puedes comprar el Samsung Galaxy Flip o Fold, el uno porque ahora están por el 4 el 5 lo puedes comprar por 100, 200 euros de segunda mano. Eso no lo quería porque las primeras generaciones siempre salen mal. Este es la primera versión de Xiaomi, pero no es la primera generación de móviles doblables, por lo cual Xiaomi lo tiene bastante bien hecho. Además, Xiaomi ya tiene dos generaciones de los doblables de libro en vez de los de concha, así que guay. Y nada, no soy rico. El móvil originalmente en 2024, cuando salió, valía 1.300 euros. No me parece ni de lejos que valga la pena por ese dinero, pero yo estaba ya al acecho. Mi móvil anterior está ya ahí muriéndose, entonces tenía que cambiar sí o sí. Y mi tope era para un móvil normal, tope de gama o buenas especificaciones 450. Siempre que cambio de móvil me gusta comprarme un móvil bastante bueno para que me dure sus buenos 2 3 4 años, dependiendo, ojalá más, pero bueno, viendo cómo están los móviles ahora es muy difícil. A tope, en plan, yo le doy caña al móvil, me voy de viajes, veo vídeos, hago cosas, lo uso para un montón de cosas, entonces quiero un móvil que vaya bien, básicamente. No me compro el tope de gama de 1.000 euros de Samsung, pero me compro un Xiaomi tope de gama, la versión barata, que son esos unos 400 euros o si no. Entonces mi tope era 450. Pero sumándole el capricho del plegable, yo hice ahí unos pensamientos, estuve más o menos un mes, mes y medio pensándomelo. Si era de tapa, podía subir hasta 600 euros de inversión solo por el capricho que era esa vez. Este móvil valía 800, pero tuve una suerte increíble de que bajó a 700 y yo tenía un cupón que me descartaba otros 100 euros, por lo cual se me quedaba en 600 justitos, 599 y me lo compré. Y mi opinión es, 600 euros es el precio justo, por 700 no lo había comprado, no vale tanto la pena. Es un móvil tope de gama ya de por sí en cuanto a especificaciones y luego aparte tiene de doblarse. Es el mejor móvil que he tenido en mi vida en cuanto a velocidad, en cuanto a cámara, en cuanto a todo, porque está hecho literalmente para ser el mejor móvil de Xiaomi cuando sea a la venta. ¿Y qué más? Y eso, ¿recomienda a la gente tener un móvil doblable? Cada uno tendrá que ver lo que cómo usa el móvil. Para mí es una tontería, es un pijerío. No creo que nunca más vuelva a comprar un móvil doblable. Pero si nunca hubiese tenido uno, como es el caso, me habría comprado uno, sí, por probar. Porque la ilusión está ahí y mola. Pero sin más, no es algo que tengas que tener o hacer, pero sí que es algo que si tienes curiosidad, mola probarlo, tenerlo y usarlo, ¿no? ¿Qué más? Con eso me compré también la Xiaomi Mi Band 8. Ahora están con la 9, pero la que estaba en rebaja es la 8. Mi opinión, la correa es la leche, mucho mejor que el. Yo tenía la 4 antes, imagínate, he duplicado en calidad teóricamente. La correa es 1.000 veces mejor, es la leche, me encanta. En el resto todo peor que la 4. La Xiaomi Mi Band 4 para mí era perfecta. Es verdad que tenía muchísimos problemas de conectividad porque ya no usaba siquiera la aplicación de Mi Fitness, sino que usaba la aplicación de Zepp Life, que es la antigua, vieja, que es como una aplicación china para conectarse a los sistemas viejos de Xiaomi. E iba fatal esa aplicación y demás. Pero lo único que mejora con respecto a la 4 para mí es la comodidad y la conectividad con el móvil, de que siempre está conectado, siempre te llegan bien las notificaciones y no hay ningún problema. Yo tengo muy pocas notificaciones metidas en el smartwatch. Tengo las llamadas, los SMS y el Virreal. Ya está, nada más. A mí nadie me va a distraer. De hecho, en el móvil tengo quitado notificaciones de Twitter, de YouTube y de Instagram y de TikTok y todo. O sea, a mí no me llega ninguna notificación de ninguna cosa. Solo me llegan notificaciones de WhatsApp al móvil,
pero ni suenan ni me aparecen en la pulsera. Yo si quiero ver el móvil es porque yo conscientemente quiero perder mi vida en él, no porque a mí me venga a avisar mi móvil de usarlo. Entonces yo no uso el smartwatch para que me notifique. Del Virreal sí, porque quiero subirlo a tiempo. Me gusta la idea de Virreal como red social y poco más. Yo uso la pulsera para que me cuente los pasos para el Pokémon Go, que es muy bien eso, porque así me abre huevos. Para cambiar de canción cuando estoy conduciendo sin tener que darle a la radio o en algún momento. Como temporizador cuando estoy cocinando, me pongo un temporizador, yo qué sé. La pasta hierve en los 5 minutos, pues pongo un temporizador 5 minutos. Luego esta tiene la opción de la cámara, la cual me gusta porque le das un botón y pues es un mando a distancia de la cámara. Y luego la verdad no la uso para mucho más. Entonces yo la 4 me valía, pero ya estaba vieja y aproveché porque además se me rompió un cacho de cristal justo el fin de semana antes de comprarme el móvil, lo tenía todo hecho. No uso mucho más de la Mi Band. También, claro, lo de desbloquear por Bluetooth es muy cómodo, desbloquearla cuando se acerca el móvil. Pero le faltan muchas cosas, por ejemplo. La personalización es mínima. Yo en la Mi Band 4 la tenía perfecta, me salía la batería en una esquinita, que está conectada por Bluetooth en otra esquinita. En grande la hora. Y debajo de la hora una barrita de progreso de 0 a 10.000 pasos. Y luego debajo de la barrita el número de pasos que llevas al día. Y si llegas a más de 10.000 también te los pone para que sepas cuánto te has pasado el progreso de mínimo 10.000 al día, ¿no? Y el fondo de pantalla lo podía elegir yo. En esta nueva, si buscas, tiene solo 4 modelos de fondo de pantalla elegibles. El resto son fondos de pantallas que no puedes modificar. Si buscas fondo de pantalla elegibles, son horribles los diseños, te aparece información que no te interesa, te aparece que si las calorías quemadas, me da igual las calorías quemadas, que si te aparece cosas random, no, yo quiero hora, batería, si está conectado al móvil y pasos. Y conseguí uno que me pone solo eso. Y bueno, y la fecha, que también está bien interesante que me ponga la fecha. 4 del 8, 8 del 4, porque está en inglés, tío, porque no lo puedes poner en castellano. 8 del 4, Tuesday. Martes, que diría, ¿no? Eh, el fondo es horrible, pero bueno, más o menos está bien. Para yo que uso el smartwatch está guay, no me parece una locura, pero me parece increíble como en 4 generaciones has ido hacia atrás en vez de hacia adelante. No ha mejorado en nada. Y si llego a saber que iba a ser tan mala esta, claro, sí me compraría una de mejor generación igualmente, porque quería los problemas de conectividad que tenía solucionarlos, pero no recomiendo para nada cambiarse de Mi Band. Y 7 minutos de intro, ¿eh? Cuidado, qué locura. Creo que no tengo nada más que contar. Bueno, sí, fui al concierto de Kea John Flex en Vigo. Eh, yo no me quise hacer spoiler de la tracklist y fue un error por mi parte. Porque fue una tracklist muy dedicada al trap, lo cual a mí me gusta que haya trap. Yo llevo escuchando Kea desde los 17, desde el 2017, 17 años no, desde 2017. Eh, y me gusta el Kea Trap, me gusta que tengo 30, me gusta Búho y me gusta un montón de canciones. ¿Qué pasa? Que yo no sabía que esa canción iba a sonar. Y yo no me acuerdo de la mitad de la letra de Tengo 30. Y sí, la canté la parte que me sabía y tal. Pero joder, me hubiese gustado mucho saber la tracklist para poder cantar todas las canciones a máximo pulmón, porque hay muchas que no sabía. Y luego también que hay otras que no me gustaban mucho, pero bueno. Eh, Está bien, sin más. Me, me gustó. Me gustó el concierto de Kea. Pero al principio, la verdad, que si no sabes que va a ser solo trap, por ejemplo, me fastidió mucho que no sonase, por ejemplo, eh, canciones de serotonina que tiene que son mucho más sin corazón, por ejemplo, y batalla y cosas que son mucho más bailables, no porque era de trap y yo no lo sabía y pues me fastidió un poquito. Si hubiese sabido habría ido con otro mood al concierto. Pero vaya, eso es toda la intro, así que vamos a tocar el primer tema rápido de la intro, que es que Sendo se va de Heretics o lo echan o no sé cómo va esto, pero bueno, básicamente justo antes de empezar a grabar he visto que en Twitter Heretics publicaba una despedida de Sendo. Veremos qué pasa. Quizás, a ver, tres posibilidades. Una es que como está con el equipo este de Agurin y todo en Alemania, tenga problemas en cuanto a compatibilidades y tenga que irse de alguno y prefiere priorizar el proyecto de seguir compitiendo. Legítimo entonces. Otro es que se vaya creador de contenido a otro equipo. Legítimo entonces. Y luego las tres posibilidades no me gustan. Que sería que Heretics lo eche porque sí. Yo supongo que Heretics ha encontrado una mina de oro en Calvo LOL, que es un buen creador de contenido y que mola mucho y demás. Eso, que me han interrumpido, perdón. Yo suponía que tienen alguna mina de oro encontrada con Calvo LOL, porque Calvo LOL no creo que cobre mucho, ni que sea tampoco la persona que más problemas ponga a la hora de hacer caso al club. Y es un pavo que es gracioso y está bien para crear contenido. Y a lo mejor se quieren ahorrar un poco de dinero echando a Sendo y quedándose con Calvo LOL. No lo sé. Para mí Sendo aportaba mucho a la cuestión de Heretics, verlo con Worley para la leche.
y como creador de contenido me gusta bastante. Entonces me parece una pérdida muy grande para Heretics perder a Sendo. Y no creo que Heretics se encuentre ahora mismo en una posición de poder perder personalidad. Porque en la LEC no tienen personalidad como mucho, es un equipo que no está ganando, que no está haciendo muchas cosas, aunque bueno, el proyecto lo entendemos. Y en Superliga, por mucho que ganes, a nadie le importa Superliga ahora mismo. Los números de Superliga son sin más. Y eso hace que tú, como equipo en League of Legends, hayas perdido muchísimo perdiendo a Sendo y no teniendo una personalidad clara en general en tu existencia de League of Legends. Así que nada, espero que pronto saber más insight de lo que pasó con Sendo y ya, vamos a empezar con los primeros temas, ¿no? Y ya que estamos hablando de Sendo, vamos a hablar de eh, Team Heretics LEC y Camilo, ¿vale? ¿Merece Camilo mantenerse en la LEC? Primero vamos a hablar del punto fácil que es este proyecto de Team Heretics tiene que mantenerse todo el año, ¿vale? Tú en el momento que subes a Carlsen de Superliga, tú en el momento que fichas a Sheo para que sea junto con Plaquet el pilar y luego subes a Camilo de segunda francesa y a Stent de Superliga, te estás planteando, y bueno, Machuki y Naru, que tampoco son los que tienen más experiencia en LEC del mundo, estás planteando un proyecto a largo plazo. Es un proyecto que no puedes cambiar. Es como si el año pasado Koi hubiese hecho cambios subiendo a 4 rookies, ¿sabes? No puedes hacer eso porque es un proyecto que tiene que crecer. Entonces, para mí, eh, el punto es, Camilo ni nadie de Heretics LEC se puede cambiar este año. Este 2025 tiene que acabar los 5. Obviamente, si pasa algo súper ultra grave o algún problema de actitud o algo que digas tú, esto es imperdonable, sí. Pero solo por nivel, por muy malo que sea, tienes que darle la confianza del año entero. Dicho esto, como está jugando ahora Camilo, merecería mantenerse el año que viene en Heretics. No. Yo ahora desarrollo. Camilo está jugando. Meh. Meh. Ni siquiera diría bien, diré meh. M-E-H. Creo que es un buen jugador. Creo que le falta tiempo en LEC. Hemos visto de forma ultra super mega puntual que sí que tiene el nivel que se presupone de una futura estrella de LEC, como Jackis dio también el año pasado, que Jackis también había que hablar de él este año, de cómo está, madre mía, pero el año pasado sí que dio esos picos de nivel de, hostia, este pavo mete miedo. Camilo también los ha tenido menos que Jackis el año pasado, también lleva menos tiempo compitiendo, Jackis lo vimos un año, Camilo llevamos viendo 2 splits. Eh, Creo que es un jugador que puntualmente podrá jugar en la LEC, pero ahora mismo, en el punto que está, no se puede mantener en LEC. Obviamente, por cómo se ha comprometido Heretics a jugar y subir jugadores, este split, Camilo se tiene que quedar hasta final del año. Pero si a final de año no ha dado más destellos, no ha dado más confianza y no ha mostrado que puede ser de verdad un gran jugador, hay que echarlo. Porque si llega a hacer lo que hizo Jackis el año pasado, obviamente te lo quedas. Pero de momento Camilo no ha sido tan consistente, ni tan los picos tan altos. Entonces habrá que ver si conseguimos ver esa esperanza de futura promesa. Recordemos, el Caps de 2017 de Fnatic, cuando sube el primer año, Fnatic no consigue nada, juegan bastante mal. Pero ya ves algunos destellos de que una de cada 5 partidas sale un Caps brillante que te gana solo. Luego te pierdes las otras 4, pero te gana solo una. Y eso ya era suficiente. Si tú ves que un jugador puede llegar a ese nivel de una forma intermitente, tú puedes pushear que ese sea su nivel normal, entrenándolo y demás. Y eso fue lo que yo creo que le pasó a. O sea, lo que yo creo que tiene que enseñar Camilo. Este segundo split, que es el. Porque, seamos sinceros, el primer split jugaron los Bo 1, jugaron un par de Bo 3, si no me equivoco, y fuera, vale. Te aclimataste a la LEC. Este segundo split es el split más largo en el que vas a jugar más partidos, porque venimos a jugar 18 partidos, ¿no? Si pierdes todo 2-0, o ganas todo 2-0. Venimos a jugar 18 partidos, y ahí Camilo ya va a sacar algo más de experiencia. Una pena que no vengan al LEC Road Trip para entrenar aquí un par de presenciales, pero bueno, ya entrenan en presencial en la LEC, juegan de normal y en presencial, aunque sea el estudio pequeño. Entonces, mi punto es que este split de primavera de verano es el. O sea, de primavera es el punto de inflexión de Camilo. De aquí, entre comillas, tiene que ir para arriba. Invierno te adaptas. Primavera te asientas. Y en verano tienes que dar el nivel que se te espera para mantenerte. Este split puede permitirse fallar. Este split puede permitirse no dar destellos buenos. Pero en verano, 3 de cada 4 partidas tienes que estar a un nivel de mid laner de la LEC. Tienes que estar a un nivel bueno, con destellos de una calidad de poder llegar a ser top 3. De que merezca la pena mantenerte. De momento no lo está haciendo.
por el contexto del club entendemos cómo funcionan las cosas, pero ya va tocando, ¿no? Otro tema que quería tocar. ¿Desaprovechan los equipos el pick de sus jugadores? Y para esto me voy a abrir aquí la LEC en Wikipedia y vamos a ir revisando, ¿vale? Porque os comento. Los ejemplos más fáciles de decir. Vamos a irnos, por ejemplo, a 2017. Más de ahí no tampoco hace falta. Pero vamos a empezar por los que ya tenemos todos en mente. Razor 2013, 2000, o sea, 2023-2024. Razor 2023-2024 fue en gran parte de la competición el mejor jungla. Ahora parece que está bien su nivel, que ha jugado, ya hablaremos de Carmine Corp y demás. Fue sin duda el mejor jungla. ¿Y qué hemos tenido después de ese Razor? O sea, ¿qué hizo ese Razor? Nada. No ganó nada. Obviamente, tú como equipo no puedes prever que un jugador vaya a alcanzar su pick en X momento, porque si no todo el mundo intentaría juntarlos para hacerlos lo mejor posible. Pero el problema con esto es que Fnatic obviamente se aprovechó el pick de Razork, siendo el mejor jungla durante 2 años. Otro, por ejemplo, puede ser Flacket, porque el pick de Flacket no creo que fuera en G2. Yo creo que el pick de Flacket está siendo ahora en Heretics, está jugando muy bien, está jugando literalmente solo en Heretics. Y creo que está desaprovechando por el proyecto que tienen. Quizás sirve para invertir en un equipo más sólido y estable en un futuro, pero un equipo menos explosivo en el cual Flacket sea el mejor con diferencia, ¿sabes? Otro, por ejemplo, Irrelevant. El Irrelevant que estuvo en SK, muy bien, Irrelevant que bueno es, pero estaba en SK. Se desaprovecha completamente todo su pick. Imaginaos ese Irrelevant en un equipo bueno cuando era el mejor top laner de la LEC. God, ¿verdad? Pues pasó. Luego otros tuvieron suerte, por ejemplo, Alphari o Broken Blade cuando estuvieron en Salke o estuvieron en Origen y tal, Alphari. Luego consiguieron que los vieran y aún seguir jugando un poquito en su pick en otros equipos. Y Broken Blade, que vamos, está desatado igualmente. Pero. Pero aquí no pasa en esta gente, ¿no? Entonces, me gustaría ver, aquí repasando un poquito lo que vienen siendo los equipos. Los equipos de la LEC. ¿Cuántos jugadores han desaprovechado su pick fuera de un club ganador? Porque al fin y al cabo, si estás fuera de Fnatic, G2 y en algún momento de tu vida Mad Lions o Rogue, estás desaprovechando tu pick. En 2017, por ejemplo, estoy viendo aquí, creo que no hubo ningún jugador desaprovechado, la verdad. Estuvo Alphari en Misfits, pero aún no era tan bueno, así que tampoco fue una locura. Eh, Creo que en 2017 no. Hostia, Faxi, chaval, no me acordaba de que ese señor había jugado en Lecken Rocket, qué locura, qué malo era. Y Maxlor, es verdad. Y Betsy, hostia, chaval, es que esto pasó, Betsy. Betsy jugando aquí, Qué locura. Bueno, sí, no hubo ningún. Bueno, quizás Syncroft subió muy joven a la LEC en Origen en 2017 y eso fue un problema muy grande para él, pero no creo que se aprovechara su pick, desaprovecharon su debut más bien. Eh, ¿Qué tenemos? En 2018 podemos ver algún jugador que haya desaprovechado su pick. Os voy a viendo los rosters y os comento, ¿vale? En 2018 gana Fnatic, por lo cual no se puede decir que Fnatic haya desaprovechado su pick, porque ganan. Eh, y no sé. Luego, por ejemplo, yo creo que el pick de Minitrupax, que ahora se llama Tila, Kizuke, Gilius, Jackal y Cabochar, ese Team Vitality que empieza muy bien, que juega muy bien en temporada regular, que llegan a ir hasta el Mundial y que ganan algún partido importante en el Mundial, creo que, aunque no ganan, aprovechan muy bien el pick de sus jugadores, porque sus jugadores en su pick nunca podían haber ganado una LEC, pero sin embargo consiguieron juntar en pick a jugadores muy buenos, y ahí creo que es aprovecharlo más que desaprovecharlo. Podríamos hablar de toda la carrera de Nukduk desaprovechando su pick, el año del pato, pero nunca fue el año del pato como tal. Podemos hablar de algunos más por ahí. Turututu. Estoy viendo por aquí. Hostia, Patrick cuando se llamaba Sheriff, tío. Fue cambiarse el nombre y 1000 veces peor, eh. Dios mío, qué malo fue Patrick. O sea, Patrick tuvo algún año bueno post cambio de nombre. ¿En qué año se cambia el nombre? Vale, se lo cambia después de salir de Origen. Vale, o sea, en 2019 ya es Patrick. ¿Qué hizo Sheriff cuando se convierte en Patrick? Entrar en Excel y no pasar del sexto puesto, excepto el que quedan terceros con Odoamne, Picha, Vedague, etc, en 2023. Y ya. ¿Qué hizo cuando se llamaba Sheriff? Quedar segundo con Origen, ganar en torneos con Esuba,
Sin duda, cambio de nombre para abajo. Y me acabo de acordar de que Samux estuvo en la LEC con UOL. Yo sé que había estado un año, pero estuvo 2 años. Estuvo de 2017. O sea, estuvo de 2017 hasta octubre de 2018. Y luego, a finales de año 2018, estuvo. Ya no estuvo, como tal. O sea, con ya no estuvo no me refiero a que echaran, sino de que estaba bencheado, pero no me salía la palabra, tío. Estaba en el bankish. No. Entonces, eso. Básicamente quería abrir el debate de cuántos equipos han desaprovechado a sus jugadores. Pensaba que eran más realmente, pero estoy viendo aquí 2020, 21, 22, 23, 24 y fuera de eso, de Flacket, de y de algunos más, de Razork y demás, no encuentro más. Porque, por ejemplo, mira, estamos aquí, estoy ahora viendo aquí 2020. En 2020 hay algún equipo que haya desaprovechado el Prime de sus jugadores. Bueno, podemos hablar de Upset, porque Upset nunca ha ganado nada y yo creo que ya estuvo en Prime en la primera vez que estuvo en Fnatic y los aprovecharon. Podemos hablar de Xerxe, cuando estuvo quizás en Origen o alguna otra vez luego también. Alguna otra vez, no, antes, ¿no? Cuando estuvo en UOL fue muy buen jugador y aún así no consiguió ganar nada. Entonces podemos hablar de que Xerxe también estuvo en su prime y no consiguió nada útil. Estoy revisando por aquí. Humanoid sí que aprovechó bien su prime, ganando la LEC. Nah, no hubo mucho más en 2020. 2021, 2021. ¿Algún jugador desaprovechado 2021, gente? ¿Qué os ocurrís? 2022, 2023. Es que hay cositis por aquí, de jugadores desaprovechados, eh. Vale, en 2021. A ver. A ver qué tenemos por aquí en 2021. Niski en Fnatic, ¿te imaginas? No. Zanzara, Jeskla, no, estos nunca fueron tampoco tan útiles. Reckless en G2, Heavy Brother, BTO, podríamos decir, pero no. No, realmente no. No ha habido tantos jugadores aprovechados. Hostia, Sigenda cuando jugó en Team Vitality, qué locura, Heavy Brother. No, pues es que pensaba que era mucho más, ¿eh? Pero estoy aquí revisando ahora 2022 y no te creas tú que ha habido tantos jugadores aprovechados. Ya es podías haber hecho esto fuera del podcast y hacerlo más dinámico. También podrían no hacer podcast, así que no te quejes. Perdón. Eh, Es que no ha habido jugadores tan buenos realmente en la LEC. Como digas tú, ahí está desaprovechado. No. Mm, mm, nah, pues ya está, voy a dejar de revisar porque 2023 y 2024 no se me viene nadie de la cabeza, así que no creo que haya nadie. Pero eso, sin duda, tenemos que hablar de eso. Razor, Flacket y. Dios mío, qué mierda de sección, lo siento, gente. A veces uno está inspirado para hacer secciones, intenta hacerla más guay de la que es y no lo es. Razor, Flacket y Upset y Relevant son jugadores que sin duda han estado muy, pero muy, 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 muy desaprovechados en su pick. Y es algo que pasa, es algo que literalmente happens, ¿no? Entonces, pues. Así es la vida y esperemos que los equipos sepan hacerlo, pero realmente no hay ninguna forma de que tú puedas aprovechar el prime de un jugador. Porque tú eres Fnatic, intentas ganar ya haciendo los 3 ganadores y tu equipo da pena, asco y vergüenza, aunque tengas un jugador en prime, pues da igual. Obviamente puedes intentar juntar varios jugadores en prime, intentar predecir que esos jugadores van a piquear prime para tú juntarlos, pero no es nada fácil ni consecutible. Entonces, consecutible existe, no conseguible. Consecutible, a ver, vamos a buscarlo en Google, vamos a aprender un poco. Consecutible. No, no existe. Conseguible o archivable, como sea. Pues no puedes, sin más. Vamos a irnos ahora. Después del tema que fue realmente una basura, y os dejo que pongáis. El tema del minuto 17 al 22 es una mierda. Si lo es. Vamos a hablar de la Week 2 de la LEC. Vale. Semanita donde ha sido todo 2-0 menos un partido. Comparado con la semana anterior que había un mínimo, un tercer mapa en cada semana. ¿Qué voy a decir yo de esto? Rogue Vitality. Tenemos que hablar de Rogue, ¿vale? Uy, perdón, que me ha salido un bostezo. Tenemos que hablar de Rogue. Rogue ha conseguido hacer cositas en su vida, ¿vale? Rogue ha jugado 4 series y ha conseguido sacar un mapa B10 y luego contra Heretics y Giants ha perdido 2-0. Pero a Vitality ha conseguido ganarle 2-0.
Yo sí tengo que hablar de Rogue para mí, lo estaba pensando ayer para hablar. Rogue es como cuando tú cuentas la comida que te gusta. No siempre vas a ir bueno. Te pueden gustar las manzanas, el chocolate, los chicles, la mayonesa y los garbanzos. Pero tú eso, haces un batido y no sabe bien. Y lo mismo pasa con Rogue. Adam tiene su estilo y más o menos puede defenderse. Malrang existe como jugador de League of Legends. Larsen está jugando bastante decente. Patrick lo mismo. ¿Y quién es el support de Rogue, tío? Es que no me acuerdo quién es el... Ah, el Execute. El Execute. No es mal jugador John Hoon, como se llama antes John Hoon. Entonces pues, tienes unas partes que individualmente no están mal. Y por eso Rogue a veces parece decente. Porque son partes que por separado funcionan, pero cuando las mezclas en un batido, sabe a vómito. Y literalmente eso es Rogue. Dios mío, qué ofensivo. Me explico para que entendáis el símil. Rogue, el early lo juega más o menos decente. Más o menos decente. Tampoco es un super early, pero bueno, un early estructurado, ordenado y tal. Porque tú en el early tienes la manzana en top, el chicle en jungla y el chocolate en la botlane. No se están mezclando y te llega un sabor raro. Está cada cosita en su punto y se juntan pero no se tocan. Es como hacer una comida de 4 platos, no mezclar todo en el mismo plato. Bien, pues eso le pasa a Rogue en el early. Rogue tiene jugadores medianamente decentes en cuanto a mecánico, jugadores que saben hacer lo que saben hacer en su rol y en sus partidas, y jugadores que tienen un nivel mínimo para llevar a cabo los planes de early game. Que el early game podríamos decir que está entre comillas resuelto en League of Legends. Como en el ajedrez están los openings resueltos, las aperturas de piezas, en el early game del LoL entre comillas también lo está. Obviamente tiene mucha creatividad y se puede variar mucho más y jugar mucho más y no está resuelto al 100%, pero tú puedes jugar un early game estándar, entre comillas, resuelto. Si tú tienes línea de presión en botlane, si tú tienes un tanque en top, sabes para quién tienes que jugar, sabes cómo va a jugar. Si tú tienes una Tristana, sabes que puedes ganar el push en medio y cosas así. Entonces el early game no está 100% resuelto, pero tú como un equipo malo al mezclar estilos, hasta minuto 15 jugando algo estándar que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pareces decente, que es lo que le pasa a Rogue. Saben jugar sus cosas, sus piezas del puzzle, hasta que hay que ir todos a una. He dejado la pausa dramática para que todo el mundo grite en su casa lo que tiene que gritar, ¿no? Todo el mundo sabe a lo que me refiero. Y a eso voy. Rogue hasta el 15, que es 1 más 1 son 7, lo hace bien. Pero cuando le meten multiplicaciones o le meten letras en las matemáticas, ya no, que es el mid game y el late game, donde todo el equipo tiene que entender lo que hace. Y no lo entienden porque Adam está hablando en inglés, Larsen habla en coreano y Jong-Hoon es mudo. Entonces, si juntamos que cada uno habla un idioma distinto de League of Legends, porque cada uno ve el League of Legends de una forma distinta y cada uno quiere hacer cosas distintas porque no tienen una visión del juego al unísono, Rogue parece un equipo entero hasta el mid-game y luego muchas partidas las pierden porque aunque tengan ventaja y la consigan transicionar, no la transicionan bien y no consiguen cerrar porque no se entienden. Ese es mi punto de vista de Rogue y creo que es lo que pasa en Rogue. Ya cada uno que diga lo que quiera. Dicho esto, Vitality, partida históricamente mala contra Rogue. Lo que dijeron incluso Karth y demás en la primera semana de LEC. Yo a veces veo a Hylisan y parece que está integrando, o sea, a Niski parece que está integrando. Es normal, les falta adaptarse. Derrota dura contra el rival directo, entre comillas, viendo cómo ha ido la cosa. Y veremos qué tal evoluciona Vitality, la verdad, porque no hay nada que destacar para bien ni para mal. Algo como tal para destacar es que Chayek y Nagnako siguen siendo bastante dignos, lo cual tiene mérito para perder 2-0, pero ser bastante digno no te asegura quedar sexto y entrar en playoffs. Luego nos vamos contra el Kakor BDS, en el cual vemos que BDS sigue sin funcionar, vemos que Irrelevant no recupera su nivel bueno. Vemos que un 1-3 es el jugador más digno, entre comillas, del equipo. Que Nuke, brother, renuévate un poco y juega un par más de distintos estilos, que siempre obligas a tu equipo a jugar de la misma forma y eso no es bueno. Y más cuando con con un 1-3 tienes ahí ese choque estilístico que quizás no pegáis tanto para jugar los dos el vuestro estilo y que uno tiene que adaptarse al otro. Y en la bot lane, pues es que tienes a Parus.
Es que tienes a Parus. Es que Parus ha sido la motito del año. Entonces, pues normal que ganen contra un Carmine Corp que llega a medio gas, entre comillas, porque está hoy chill. Aunque bastante contundente el Carmine Corp, la verdad, ¿eh? Igual que en el primer partido para Fnatic. Aunque yo creo que Carmine Corp aún no está al 100%. Porque obviamente es un equipo que necesita descansar y reajustar piezas. Ahora mismo no es que no sepan jugar juntos, porque ya han jugado juntos, pero tienen que engrasar todos los engranajes porque vienes de una temporada muy larga que no has casi parado. Tienen que hacer mantenimiento al coche, básicamente. Luego, Heretics contra G2. Heretics saca un medio buen early game digno, que ni siquiera es bueno, un early game digno, entre comillas. Eh, contra G2. Bro, es que me están saliendo anuncios en Wikipedia de condones. ¿Pero quién se creen estos? Yo no follo. Bueno, da igual. Heretics contra G2. G2 les mete un rapapolvo histórico, sacan un medio early game digno que no ganador en una partida, si no recuerdo mal, estoy dando memoria, y nada, lo que hablábamos, Camilo, sin más, aunque le juega bien la línea Caps, pero no es consistente luego su gameplay, y que el rapapolvo le cae en top y en bot, más a Heretics, pero eso no... No esperaba que Heretics hiciese nada contra el mejor equipo de la Electrias, es mejor G2 que Carmine Corp. Quizás ahora mismo sí, por lo que os dije, Carmine Corp no está al 100% y G2 tampoco, pero Carmine está al 50 y G2 al 80. Me explico, ¿no? G2 tiene que seguir mejorando y haciendo cosas, entonces tienen que jugar un poquito mejor que lo que está jugando Carmine Corp, que ya vienen con todo más entrenado y tienen que descansar. Entonces, G2 estaría al 80, Carmine Corp al 50, y por eso G2 ahora es el mejor equipo de la ley, quizás, junto con Fnatic habría que verlo, porque parece que contra SK, por subestimarlos o por lo que sea, te quita credibilidad, ¿no? Luego nos vamos a SK contra BDS, SK, equipo que todo el espejismo que vimos de jugar bien contra Fnatic en la semana 1, que ya se puede confirmar que Fnatic subestimó a SK y SK jugó muy dignamente ese partido. Y llega B10, que es un equipo que tiene que jugar al 100% desde el principio porque tienen que pelear por la sexta plaza, porque los únicos equipos que más o menos pueden ir relajados son G2 y Carmine, porque 100% van a estar en el top 4. Fnatic podría ir relajado, pero perdiste contra SK, así que tienes que relajarte menos. Y Koi, su relajación fue la primera semana, que son los dos partidos que te podías permitir perder 100%, que son contra los dos mejores, y a partir de ahora ya no puedes ir tan relajado. Entonces los únicos equipos 100% relajados son Carmina y G2, un poquito Fnatic y Koi, porque teóricamente esos cuatro equipos 100% van a estar en el top 6, y los otros 6, los otros 6 equipos de la liga se están peleando por dos huecos. Giants, BDS, Vitality, Heretics, Rogue y Carmine y SK se están peleando los 6 por dos slots. Entonces es lógico que ninguno de estos equipos salga relajado. Y por eso BDS, después de perder contra Carmine, al día siguiente le mete un 2-0 a SK. Un SK que no subestimaron como si hizo Fnatic. Un SK que no salió ni de lejos tan bien como hizo Fnatic. Bro, boucadas y tocada jugada. En plan, dejaba cosas y saltaba campamentos o se movía por el mapa creyendo que podía hacerlo porque pensaba que tenía la info o no sé qué se le veía en la cabeza y yo lo veía muy perdido. Yo vi que Boucada no jugó para nada como contra Fnatic, y no entiendo por qué, pero bueno, BDS sí que lo hizo bien, son un equipo superior a SK en principio y lo demostraron, nada más. Y luego llegamos para mí al highlight del fin de semana y creo que para todo el mundo, que fue el partido más interesante, que es segundo contra tercero, Fnatic contra Carmine Corp. No, perdón, primero contra tercero, Fnatic contra Carmine Corp, el partido con más nivel, porque no había ningún partido de gente más alta. Pero el Carmine Corp fue contra B10, así que nada, y me refiero primero contra tercero del split pasado, no de este split, ¿vale? Y nada, vemos un Carmine Corp. Aquí quiero hablar del draft, de hecho, en este partido. Voy a abrir un segundo los drafts, gente, que se llama Machistory. Sí, no, Machistory no. Hay uno que es Pixie Vans, puede ser. Aquí, Pixie Vans. Pixie Vans, no tampoco. Scoreboards, aquí está. Es que tiene muchísimas cosas la Wikipedia, me gusta, vale. Sería Week 2, Day 2. Vale. Vas a hablar del draft de la primera partida. Vale. Esta partida, Fnatic lo juega terriblemente. No terriblemente mal. Pero juegan con handicap. Creo que esa es la palabra. Porque veamos. Dejas que Carmine por Corp pique. Jace, Nafiri, Taliyah, Ezreal y Alistar. Vale. Kana, el mejor personaje carry que tienes, y entonces el Jace,
Y luego el Jax, son los dos personajes carry. Luego ya nos llevamos a Sicasantes, Ambesas, otra cosa, pero son tanques. Pero de carry son Jace y Jax. Y le dejas que pique Jace. Jake con Nafiri, que es la jungla más parche, más rota del parche, aunque la hayan nerfeado. Brady con Taliyah, su mejor campeón. Un pick comfort para Kaliste, como ST Real. Otros pick comforts para Kaliste son Ashe o Varus, que son de utilidad. Es el pick, entre comillas, más carry que juega Kaliste junto a Draven y Kalista. Que Draven no lo piquea y Kalista está baneada. Y Targamas, que es el mejor campeón. O sea, Targamas con Alistar, que es su mejor campeón y es como mejor juega sin duda. Entonces yo creo que aquí Fnatic está quemándole balas. Aunque Fnatic no es un equipo que juegue bien en el Fearless Draft. Aunque bueno, en el tercer mapa no es un Fearless Draft muy duro, entonces tienes aún respuestas. Pero yo creo que aquí le estás quemando balas. Porque si no, el draft es una troleada. Y si pierdes la serie por este draft, es una troleada. Pero si tú quemas aquí balas y luego ganas, pues como es lo que ha pasado, no te voy a decir nada, ¿sabes? Le estás quemando un montón de picks. Y luego podemos decir, el Varus, que también lo juega mucho Kaliste, lo piquea Upset, ya no lo puedes piquear. El Azir también juega mucho Bloody, lo juega Humanoid, ya no lo puedes piquear. La Ambessa, yo creo que más que quitarse la Cana es porque creen que puede ser un matchup decente. Pero entre que Cana lo juega perfecto y luego que todo Carmine Corp juega en torno a Oscarinin no juega la partida, Oscarinin parece un bot. Y Razor se coge el Wukong, que no creo que le vayas a quitar Wukong a Yike, pero obviamente tú no juegas esta partida pensando en perder. Juegas esta partida también piqueando tú alguna cosa para ganar. Y el Wukong me parece, es un pick decente, te jode un poco la talilla las entradas, pero puedes jugarlo muy bien con el invisible tal y cual. Buscas amenazar, buscas que las entradas de Nafiri no sean tan cómodas, que Nafiri no pueda entrar tan cómodo porque tiene a Nafiri, tiene a la Ambessa y tiene al Wukong para que no le permitan jugar como quiera. Entonces, sí tienes un gameplay, tienes una win condition con el Azir. Otra vez Upset jugando el fucking Varus de pokeo. Que tienes que jugar Varus de pokeo en esta compo porque contra Taliyah, Ezreal y Nafiri. Y bueno, y Alistar, o sea, Taliyah, Ezreal y Nafiri no te dejan acercarte. Y Alistar, como te acerques, estás muerto, porque te va a enganchar. Igual que Nafiri, que te salta. Entonces, claro, tienes que jugar el Varus de Poke para tener rango para poder machear el daño de los rivales. Pero a mí no me gusta el Varus de Poke. No hay más. Da igual. Básicamente creo que esta partida de Fanatics se pierde en el draft al dejar tantas cosas de comfort, pero es un plan a largo plazo. Aún así, muy dignamente, Fnatic consigue incluso casi ganar cuando casi se hacen ese Nashor y demás, pero el equipo de Carmine tenía bastante ventaja, entonces aunque Fnatic pudo estabilizar la partida, pudo sacar buenas plays, buenas jugadas y encontrar buenos puntos para recortar oro. Obviamente, Carmine tenía ventaja y a nada que cometas un error, Carmine te cierra la partida, porque por mucho que tú estás jugándolo bien 10k por debajo, recordas a 8, pero te matan y te ganan, ¿sabes? Igualmente, porque siguen ellos con ventaja, aunque estén cometiendo errores, tú forzándole errores o tú haciendo buenas plays. Y fue lo que pasó. Fnatic dio una cara muy digna en el midgame, pero ya estaba perdida la partida desde antes. Y luego nos vamos al resto de partidos, que lo gana Fnatic, se mete 2 partidas seguidas ganadas. Eh, el segundo mapa para mí es que tío, gana Upset con Miss Fortune. Otra serie más que vamos a ver que Upset va a seguir picando Miss Fortune porque creen que es buena. Para mí Humanoid es el que gana esto. Le enseña a Vladi cómo jugar la mid lane. Vladi, que estuvo a un nivel altísimo el split pasado. Humanoid le pasa por encima esta vez con Víctor. También le jugó bastante bien con Azir, pero bueno, con Azir perdieron, entonces da igual lo bien que le pase si no puedes cerrar la partida. En este caso, Humanoid le pasa por encima con Víctor y le gana y le juega bien y chill. Y con eso consigues que tu resto de... Como estás jodiendo tanto midgame, o sea, midlane, Oscar. Es que Oscar con Nar es muy bueno. Pues Oscar está más tranquilo para jugarse contra el Atrox, con el Nar, de puta madre. Y Razor con Cira, que no brilla tanto, pero yo creo que el pick de Cira baitea el pick de Brandt y el pick de Brandt es una mierda en esta compo. Para Carmine, entonces nos compensa, ¿no? Tú tienes un pick medio decente que baitea un pick malo del equipo rival, aunque no brille está bien. Y luego la botlane nada, Upset siendo el papi de Caliste y ya está, ¿no? Sin más. Eh, y luego ya el tercer mapa, el 1-1 que se lleva luego el 2-1 Fnatic, me parece una espectacularidad de draft de Fnatic. O sea, el draft de Fnatic es, voy a poner presión sobre la Shaya para que no pueda tirar, para que no pueda jugar cómoda. Y aún por encima le estoy dejando el mejor jungla a Jake para él, que es Maokai, y te voy a ganar igual. Oscar, un Rumble espectacular. Claro, es que de fuera parece muy fácil, pero no es tan fácil, no es tan fácil
aplicar el game plan que ellos tienen. Jova, tienes un topside muy, muy fuerte, ¿no? Tienes Rumble, Pantheon y Tristana. Es fuertísimo, súper bueno para sacar escaramizas, para que ese Maokai que te salta encima lo stuneas, le metes el DPS y lo mates. Es muy bueno para que Kana no pueda jugar bien porque no puedes pushear contra un Rumble. Y aparte de no puede pushear, no puedes tradearle cómodo. No está tan hipervitaminado el casante como cuando sí que podía jugar contra casi cualquier personaje. Y luego la Ari, teóricamente no va tan mal contra Tristana, pero un Humanoid juega muy bien para ganar un montón de prio y un montón de espacio contra Vladi. Y luego ya nos podemos mencionar la botlane, donde Apse se juega una Kai'Sa increíble que llega al tercer mapa sin ser piqueada ni baneada, con una Leona que juega muy bien y Kaliste que juega una Xayah esperpéntica. Obviamente, todo Fnatic tiene muchísima presión sobre Xayah. La ulti de Mikyx, la ulti de Pantheon. Mikyx iba con Leona, vale. La ulti de Leona, la ulti de Pantheon. Tristana te puede matar, te puede saltar encima la Kai'Sa. Aunque tires la ulti de Rumble va a estar debajo tuya cuando tires tu ulti también. O sea, Xayah no puede jugar cómoda. Y eso es muy importante para la composición de Carmine, porque te quedas sin daño. Porque Ari sola no puede matar a todo el equipo rival. Y menos la Ari de varias edades, que se queda sin daño muy pronto. Es una Ari que hace peleas largas, es una Ari que tira taunts, que se mueve, que tanquea mucho y que juega lento las peleas. Y para eso te hace falta que la Xayah vaya atacando plumas, vaya ruteando, vaya pegando, vaya rematando y vaya terminando el trabajo, básicamente. Es un baile en equipo, las fights y cómo quiere jugar la partida Carmine Corp. Y no puede Xayah, porque le gastas la ulti con cualquier CC de Pantheon o de Leona y te cae la ulti de Rumble, que si no tienes flash te mueres, si tienes flash no peleas. Entonces está muy bien hecho esta composición de Fnatic, fijándose en que el único daño real de Carmine Corp es Kaliste, lo focusean en todas las fights para que Kaliste no pueda pelear, y luego juegas gratis. Porque aunque vaya a P el Maokai, porque Carmine Corp necesita daño y Maokai va con Liandry, Maldición Sanguinolienta, y se empieza el Morelo cuando está acabando la partida, aunque el Maokai vaya a P para apoyar esa falta de daño de Vlad y de Kaliste que está perdiendo las peleas, no es tan útil, porque estás sin AD Carry. Tu Ari no pega tanto y tú no vas a conseguir el daño suficiente para que Ari pueda ir variando la pelea porque no tiene tanto daño, como Maokai. Sí que vale, pimpollos, zonear y demás, pero es que a Fnatic le da igual porque van a entrar de pecho. Entonces eso, me parece que aquí es una outdrafteada de manual y luego una muy buena y una partida muy seria y muy buena de Fnatic sabiendo que tienen que hacer 1+1 y lo hacen todas las fights y todas las fights lo consiguen y todas las fights lo hacen bien por esto. Así que me parece una partida muy digna y una serie muy bien planteada por parte de Fnatic, ¿eh? Y por eso le consiguen ganar Carmine Corp. También porque podemos hablar de que a lo mejor Carmine Corp no está más del 50% y Fnatic a lo mejor esté al 70-80%. Porque sí necesita más las victorias después de esa humillada, entre comillas, contra SK. ¿Qué más nos queda? El lunes, ayer, RGE, también conocidos como Rogue, contra GX, Giants. Giants que por fin consigue ganar una serie en esta nuestra leg. Muy bien, es lo que dije de Rogue, son un batido. Y parece ser que ayer estaban mal los ingredientes. Giants que solo han jugado esta semana un partido, si no me equivoco, lo cual después del 0-2 de la semana pasada, yo creo que ya han aprovechado, porque claro, han estado literalmente una semana entera, de lunes a lunes, sin jugar, porque jugaron el domingo 30 y no jugaron hasta el lunes 7, estuvieron lunes 31, martes 1, miércoles, toda la semana entera para entrenar para un partido, y a Giants le hacía mucha falta este entrenamiento, porque recordemos que tienen nuevo jungla, que es Isma, que además no estuvieron entrenando en la offseason, porque Isma en el offseason estuvo jugando el EU Masters con Carmine Corp Blue hasta casi el último día del EU Masters. Entonces, no entrenaste con tu jungla casi antes de empezar la LEC. Y le vino muy bien a Giants tener esta semana entera de poder entrenar. Dicho esto, Lot jugó como una persona humana. No voy a decir que jugó bien, ¿vale? Porque tampoco jugó excesivamente bien para lo que podía haber jugado. Pero Lot jugó como una persona humana. Vale, a ver, espera, porque es que esto es muy distinto, tío. Porque el primer partido y el segundo son. No se puede resumir. Es que quería resumir toda la serie solo en frases, pero no puedo, porque el primer partido se va a 50 minutos, 55 de hecho,
con no sé cuántos dragones, con almas y con salvando la base a un toque, no a con un Corkin Late que le mete una ulti cargada que casi ejecuta a dos con el dragón anciano. Entonces no se puede resumir toda la serie en en una frase porque depende de la partida, es histórico muy distinto. Vale, entonces a ver, primera partida. Giants consigue ventaja, no consigue cerrar, se le envenena muchísimo, consigue hacerse Nashors y cosas Rogue, y Rogue finalmente consigue sacar su puntito para amenazar la base de Giants. Pero Giants, que tiene algo anciano, consigue defender y gracias a defender luego, simplemente por fuerza bruta, no puedes ganar. Porque Gwen no es tan buena como antes en late game, pero sigue siendo una amenaza muy potente. El Varus de letalidad, como yo ya bien vengo diciendo desde hace tiempo, es una basura histórica y infecta. Y un Corkin late, tío, un Corkin late. Es que escuchad todo lo que tenía Noah en late. Filo Infinito, Sanguinaria, Manamune, Trinidad, Lord Dominic y Ángel de la Guarda. ¿Cómo ganas contra un Corki? Con la E que te baja armadura, con el pokeo de los cohetes, con el fósforo que mete increíble, con una Valkyria para defenderse, full build y que mete unas toñas que flipas. No puedes, Corkin late game es muy bueno. Entonces, solo por fuerza bruta, ya ganas. Y luego, claro, que si Jun con Neko y Jackis con Oriana, y luego Isma con Skarner, que bueno, Isma, para meterlo en la cárcel esta partida, le genera suficiente espacio para que el Corki pueda pegar. Entonces ya está, simplemente ganaron por fuerza bruta. Porque por gameplay, a partir del minuto 30, la partida es un pozo. Y luego nada, segunda partida de Giants, que por fin parece que juegan bien. Y de hecho, solo se mueren una vez Isma y otro Jackis en toda la partida. Noah juega muy bien la Kaisa. Me gusta mucho Jun con Poppy. Ya sabemos que Jun con Poppy está bastante bueno. Isma, que tiene una Sejuani clínica, que es de sus personajes más destacados cuando estaba en Superliga. Y la ha jugado bastante bien aquí en LEC también. Y Lot con Atrox contra Olaf. Jugando muy digno, S305, muy buen KDA. De la partida me acuerdo que no se enfocó mucho a la top lane porque fue más en teamfights. Jugó bastante decente el Lot. Ya era hora de ver una partida decente de Lot, porque Dios mío, tío, otro que tal baila como el Camilo. Entiendo que es tu primer año tal y cual. Lot sí que tuvo un poco más de superstar en en el primer split, pero hay que ir espabilando un poco más. Si queremos mantenernos en LEC, Lot, que de momento te mantendrías, pero justito. Y luego nos vamos a Heretics contra Koi. Partido que, sabiendo cómo es Team Heretics, yo le pediría que gane un mapa, no que gane la serie. Y a Koi le tienes que pedir que gane 2-0, que es lo que hizo, y a Heretics le tienes que pedir que gane un mapa, por lo menos. Y pues no ocurrió lo de Heretics, pero sí que ocurrió lo de Koi. Dos partidas bastante dignas. Heretics que sabe jugar early game, sabe jugar mediante estructurado. Yo creo que es lo mismo que dije de Rogue, pero a un nivel peor, porque los jugadores, entre comillas, individualmente son un pelín peores, pero luego pegan mejor a late game. Es decir, me explico. Heretics es un 70% Rogue en fase de líneas y un 10% Rogue en teamfights. Por lo cual, se parece mucho a Rogue en fase de líneas en cuanto a que son jugadores que juegan estructurados, saben hacer sus cosas, pero son individualmente peores o tienen menos experiencia. Pero luego en teamfights no son casi nada Rogue porque sí pueden juntarse y pueden tener una visión conjunta de cómo jugar. Creo haberme explicado bien, espero haberme explicado bien, porque es un concepto bastante difícil de verbalizar por mi parte, lo siento. Entonces, ¿qué digo de aquí? Sheo y Flacket, que son los pilares de Fanatics y de Heretics, pero no pueden carrilear. Carlsen, que no me ha disgustado mucho, pero Carlsen vive en Casante Duty, en Ambessa Duty, en Tanque Duty. Y eso es un drama, pero es que Carlsen es ese perfil de jugador. Y sobre todo con el equipo que tienes y por cómo está yendo ahora mismo el equipo, tiene que serlo. Me gustaría ver en otros perfiles, me parece que Carlsen es el debut más digno de un rookie, quitando las excepciones. Porque tenemos excepciones como obviamente Scument está haciendo muy bien, Calister está haciendo muy bien, ¿sabes? Pero si quitamos las excepciones de gente que lo está haciendo absurdamente bien, Carlsen es el debut más digno. Es un pavo que, si en 2016 habría sido rookie del split, es un pavo que en 2019 habría sido segundo del rookie del split y cosas así, ¿sabes? Y nada, el agujero se hace en medio. Parece que este split esta semana quiso jugar, también lo hizo bastante bien Supa, la verdad. Y nada, simplemente un Movistar Koi ordenado pero alocado porque es como juegan.
arrasa a un Mountain Heretics que no está al nivel. Ese es el resumen, no hay más, es lo que tienes que esperar de esto. Por lo cual, gente, sabéis qué significa que vamos a repasar mis predicciones y las vamos a repredireccionar, ¿no? Se diría, ¿no? Y vamos a hacerlas del split que viene, ¿no? Un segundito por aquí. Un segundito por aquí. Un segundito por aquí. Un segundito por aquí. Vale, estoy aquí poniendo. Porque la verdad he hecho un basurón histórico de predicciones. Que no lo había puesto aquí. Total, aciertos, 1. Vais a flipar, vais a flipar. Un segundo. Semana 2. De la LEC. No confío en Fnatic por ser coherente. Fallé. O sea, espera, aquí G2 Heretics. Vale. A ver, esto lo acerté también, menos mal, vale. 2 aciertos tuve, chaval. A ver, Vitality Rogue. Sin más, ¿qué voy a decir? K-Corp vale, G2 bien, vale, esto nada visto. SK BDS. Claro, viendo lo último que vi de SK, no era loco pensar que BDS no iba a ganar. Aquí el K-Corp Fnatic, por fallarle a mis colores, fallé la predicción. En el Rocket Giants, pues la verdad, es que ya estaba jugando bastante mal. Tampoco metal. Y en el Ethics Koi, sí, aquí troleé simplemente por querer ir de indie, de distinto y sobre todo por una corazonada que tuve. Pensaba que Heretics, igual que el split pasado, también le ganó a Koi, este podría hacerlo de nuevo, pero no pudo. Entonces nada que decir más de esto, ¿no? 2 aciertos, fraude total, semana rara, ¿no? Pero para la semana que viene, que es esta la tercera, tranquilos que acierto todos. BDS Heretics, sin duda Heretics va a venir renovado. G2 Rogue, sin duda Rogue es lo que... No, voy a poner G2, pero cuidado que Rogue a G2 le tiene ganado bastantes veces, ¿eh? SK Corp, como SK le gana a K-Corp, yo te juro que doy una pirueta, una vuelta a la luna como hacían ESEA y flipo, pero no. Vitality Fnatic. Seguramente gane Vitality, pero tengo que confiar en Fnatic. Koi BDS. Supongo que Koi. G2 Giants SK tiene que ganar Giants y Heretics K-Corp tiene que ganar K-Corp, ¿no? Estas son mis predicciones y ahora después de ponerlas vamos a analizarlas. BDS Team Heretics. Realmente tendría que poner BDS. Voy a poner Heretics porque quiero confiar en que el Tetón se va a llevar alguna buena win aquí y va a poder pelear por playoffs. Pero realmente yo creo que va a ganar BDS. Pero voy a predecir Heretics igual. Creo que en top lane el matchup es bastante bueno para Carlsen, no de que vaya a ganarlo, pero sí de que Irrelevant no está en su pick, entonces Carlsen puede jugar más cómodo. El matchup de jungla, teniendo al ex jungla de BDS en Heretics, te puede ayudar mucho a entender cómo son las mecánicas o los patrones de juego de BDS, porque Nuke es un jugador muy marcado que no vas a cambiar de un día para otro como juega, entonces vas a verlo muy bien Sheo, aunque uno de tres sea un jungla diametralmente opuesto a él. En medio, Nuke no es el jugador más aplastante del mundo. Y Camilo, gracias a eso, va a poder jugar un poco más con línea cómoda. Y Ice y Parus. Parus, si le apetece jugar, a lo mejor Ice puede hacer algo, pero Ice solo no puede hacer mucho. Y está siendo bastante digno también. Y Flacket muy bien está jugando. Entonces, overall, yo creo que tiene un mayor nivel más BDS fuera de las líneas, cuando ya no juegan en fase de líneas. Porque son como un equipo más maduro, que entiende más el juego y que lleva más tiempo jugando junto. Pero igualmente creo que Heretics va a ganar. Punto. Sin más, es corazonada. G2 Rogue, no hay mucho que comentar. Si gana Rogue es por la mística de que Rogue gana G2, pero debería ganar G2. Igual que Corp SK. SK mostró una cara digna contra Fnatic, pero Fnatic lo subestimó. A lo mejor ahora que Corp, que vio lo que pasó con Fnatic, ya no se lo toma tan a coña. Vitality Fnatic. Fnatic debería ganar Vitality, porque si algo tiene bueno Fnatic es una botlane indecente. Y por mucho que Carci esté ultra inspirado, yo creo que Carci ultra inspirado contra el Upset que está ahora no puede ganar. Y aún por encima, Niski contra Mikix, es que Mikix debería bailarle por todo el lado. Las aerolíneas de Fnatic lo pueden pasar un poco peor porque Nakira Kuchaya que está jugando muy bien, pero yo creo que si se lo toman en serio y si respetan y si juegan como deben jugar, Humanoid y Oscar tienen nivel suficiente para ganar a Nanako y Chayet de momento. Nanako y Chayet son muy explosivos, son muy buenos, pero no tienen la experiencia que Humanoid y Oscar, tío, deberían ganar. Y en la jungla creo que no hay punto de comparación. Douglas. ¿Es Douglas? Es Linkas. ¿Es Linkas o es Douglas? Bueno, el jungla de Vitality, imagínate si no me acuerdo el nombre, no debería poder hacer nada contra Razor, que aunque Razor no esté en su pick. Luego nos vamos a GX contra SK, Giants, ¿no? Yo creo que el SK fue un espejismo, fruto de venir con la honeymoon phase, esta de fase de luna de miel de cambiar gente, de jugar bien.
Pierdes semana 2, pierdes contra K-Corp y llegas contra Giants, que es rival directo, con las ansias de ganar, y Giants también, pero quizás Giants venga un poquito mejor después de solo jugar lunes a lunes, en plan otra semana entera de poder entrenar, lo cual es covered para ellos, para seguir afinando el equipo, que le falta afinar obviamente, y con eso ganar ese K y dejarlo en el pozo, y quitarlo ya de la carrera. Y luego el Heretics K-Corp, no veo ningún ángulo en el que Heretics pueda ganar. No veo ninguna forma en la que Heretics pueda ganar, te lo digo en serio. Lo busco, mira que me gusta Heretics y quisiera tener un poco de copium, pero ¿qué hago? No hay ninguna posibilidad de que Carlsen pueda hacer nada contra Kana. No hay ninguna posibilidad de que Sheo destrocen jungla Yike. Como mucho, un Camilo hiperespirado y un Vladi cuajado podría estar igualado, pero ni así. Y la botlane la pueden aguantar porque Flacket es muy experto en aguantarla junto con Sten también, pero no ganarla. Espero que Targamas le dé una serie del mentalista y a lo mejor gane Team Heretics, pero no debería ser. Y creo que nos hemos quedado ya sin ningún tema más que comentar. Tengo aquí los temas recurrentes que no me hacen falta porque ya llevamos 56 minutos de podcast, así que ¿para qué voy a hablar de más cositas cuando ya tenemos todo esto comentado? Pues nada, mi gente, nos quedamos hasta aquí. Os recuerdo que me podéis seguir en redes sociales, en Twitter, TikTok, Instagram, YouTube y demás. Estoy pensando eh, que ya tengo grabado el vídeo. Por si estaba pensando si decirlo o no. Ya tengo grabado el vídeo de este mes. Que va a ser un poquito distinto. Que me va a ser más cómodo editar seguramente. Y de grabar y de escribir el guión fue súper simple. Lo pude hacer todo en un día. Porque era un vídeo más simple, ¿no? Que básicamente va a ser eligiendo campeones main para personajes de anime. Se va un poquito de la temática del canal, pero me apetecía probarlo porque lo he visto, por ejemplo, en One Piece con GR5 hablando del tema de buena fruta, mal personaje, o dándole frutas a otros personajes de otros animes y demás, y es un formato que me gustaría probar. Y también así me da un mes de margen de un vídeo más fácil. Ahora mismo solo me falta descargar el vídeo, hacer 4 cortes y subirlo. En plan, descargar vídeos para meter de fondo. Entonces, pues eso me da margen para que el vídeo de mayo sea un poco mejor. Que quería hacerlo sobre Melzet, pero he estado buscando información que quería meter sí o sí, clips que quería meter y no los he encontrado. Por lo cual seguramente no lo haga sobre Melzet porque me faltan un par de clips y un par de cosas que no encuentro y si no las tengo esas no quiero meterlas. Entonces, el vídeo de mayo no sé de qué será. Pero eso, básicamente ya tengo el vídeo de este mes en el horno, in the oven. Nada más, recordad que podéis suscribir, podéis dejar un like, un comentario. Vídeos en formato vertical todos los días. Seguidme en Twitter que hablo de cositas y me gustaría... Si algo a mí me gustaría, si algo a mí me parece que sería guay, si algún día llego a ser famoso, que no, tampoco es que quiera, pero tú imagínate que lo peta este canal, es que la gente me responda a los tweets, porque a veces pongo tweets y pongo cosas y la gente no me responde, y no como afán de protagonismo, sino afán de saber que soy escuchado. ¿Y por qué digo eso? Porque tenéis que veros Witch Watch, el anime. Empezó el nuevo salió el primer capítulo esta semana. Yo soy más de manga, pero bueno, veos el anime, os va a gustar. Dicho esto, un saludo, un besito y chao.